Hola, soy Michael Chen, y esta es la historia de cómo mi familia aprendió que las apariencias engañan, especialmente cuando se trata del éxito. A veces, la persona a la que menosprecias puede ser la que tiene todas las cartas en la mano. Recuerdo esa noche de Navidad como si fuera ayer. La nieve caía suavemente fuera de nuestra casa suburbana. Las luces de colores brillaban en el árbol perfectamente decorado, y mi madre se había superado a sí misma con un banquete que podría haber alimentado al doble de los presentes. Todo parecía perfecto, como sacado de una revista navideña, pero, como aprendí, la perfección suele esconder las verdades más feas. Mi hermano David, el hijo dorado con su MBA de Stanford y su trabajo en consultoría, ocupaba la cabecera de la mesa, un lugar que solía pertenecer a nuestro padre antes de decidir que David era más digno de él. Mi cuñada Rebecca, vestida de pies a cabeza con marcas de diseñador que se aseguraba de que todos notaran, estaba sentada a su lado, revisando su teléfono entre bocados. Entonces, Michael, empezó David, girando su costoso vino que había traído para elevar nuestra selección barata habitual, como lo había dicho. ¿Sigues con ese proyecto secreto en el sótano de mamá? Pude escuchar la burla en su voz, el mismo tono que usaba desde que dejé la universidad hace 8 años para perseguir mis sueños en tecnología. Lo que ellos no sabían era que mi proyecto secreto acababa de ser valorado en $80 millones y que estaba en las negociaciones finales para venderlo a una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, competidora directa de la de David. Ya me conoces, respondí con una sonrisa, mientras tomaba un bocado de pavó, solo trasteando. Mamá suspiró dramáticamente, como siempre hacía cuando yo era el tema de conversación. Michael, cariño, ¿no crees que ya es hora de conseguir un trabajo de verdad? Tu hermano podría ayudarte a conseguir un puesto de nivel inicial en su empresa. Noté que me había servido menos comida que a los demás, una forma sutil de mostrar su desaprobación que había perfeccionado a lo largo de los años. Estas pequeñas cosas solían dolerme, pero ahora simplemente me divertían. Eso es cierto, intervino David, con un tono de falsa preocupación. Incluso el correo sería mejor que perder tu vida en ese sótano. ¿Qué haces ahí todo el día? Si tan solo supieran que, ahí abajo, había construido un sistema de seguridad con inteligencia artificial revolucionario que estaba a punto de cambiar toda la industria. Mientras ellos pensaban que jugaba videojuegos, había formado un equipo de 15 desarrolladores trabajando de forma remota, asegurado 5 patentes, y estaba a punto de cerrar el trato más grande de mi vida. Oh, ya sabes, un poco de esto y aquello, respondí vagamente, acostumbrado a desviar sus preguntas. Había aprendido hace tiempo que realmente no les interesaban mis respuestas. Rebecca levantó la vista de su teléfono el tiempo suficiente para esbozar una sonrisa burlona. Eso no pagará las cuentas para siempre. Michael, ya tienes 30 años. Hasta mi primo adolescente tiene un trabajo en McDonald's. Al menos se lo intenta, agregó David, a diferencia de algunas personas que solo viven de sus padres. Papá, ¿qué había estado comiendo en silencio hasta ese momento? Carraspeó. Hijo, tu madre y yo hemos estado hablando. Creemos que ya es hora de que busques tu propio lugar. Ya no somos tan jóvenes y, bueno, hizo una pausa, incómodo. Lo que tu padre está tratando de decir, intervino mamá, con voz firme, es que es vergonzoso tener un hijo de 30 años viviendo en nuestro sótano. Los vecinos hablan. Ah, sí, los vecinos. La mayor preocupación de mamá siempre había sido lo que los vecinos pudieran pensar. Para ella, eso importaba más que la felicidad de sus hijos, más que sus sueños, más que cualquier cosa. ¿Los vecinos? Se burló David. Intenta explicarles a mis socios de negocios por qué mi hermano vive en un sótano. ¿Sabes lo que eso dice de mí? Tomé otro bocado de pavó, masticando lentamente. A la mañana siguiente, los socios de negocios de David leerían en el Wall Street Journal sobre la adquisición de mi empresa. Las acciones de su compañía probablemente caerían considerablemente cuando se dieran cuenta de que su mayor competidor acababa de adquirir el sistema de seguridad más innovador del mercado. Pero por ahora, solo escuché mientras seguían hablando. Honestamente, Michael, David se puso de pie, claramente listo para dar el discurso que probablemente había estado practicando. Eres una carga para esta familia, para nuestra reputación, para ti mismo. ¿Cuándo vas a madurar y enfrentar la realidad? Mamá y papá asintieron en señal de acuerdo, mientras Rebecca grababa discretamente el momento con su teléfono, probablemente planeando compartirlo en su grupo de chismes familiares más tarde. Miré alrededor de la mesa, el rostro engreído de mi hermano, el desdén apenas disimulado de mi cuñada, la decepción de mi padre y la vergüenza de mi madre. Durante 8 años, había mantenido mi éxito en secreto.
en parte porque disfrutaba trabajando sin su interferencia y en parte porque quería demostrarme algo a mí mismo y no a ellos. Pero al sentarme allí, viendo cómo disfrutaban de mi supuesto fracaso, me di cuenta de que ya era hora. ¿Saben qué?, dije, levantándome lentamente. Tal vez tengan razón, quizás sea hora de un cambio. Por fin, exclamó mamá, juntando las manos con entusiasmo. David, ¿puedes conseguirle ese puesto en la sala de correo? El rostro de David se iluminó ante la oportunidad de tenerme bajo su control. Por supuesto, tendrás que empezar desde abajo. Obviamente, salario mínimo, sin beneficios el primer año, pero al menos será un trabajo de verdad. Sonreí, alcanzando mi abrigo. Gracias por la cena, mamá, y feliz Navidad a todos. Mañana será interesante. ¿A dónde vas?, preguntó papá mientras me dirigía hacia la puerta. No hemos terminado de discutir tu futuro. Oh, pero sí lo hemos hecho, respondí, girándome una última vez. De verdad que sí. Mientras salía a la noche nevada, los escuché a través de la ventana, probablemente ya planeando mi nueva vida como empleado de la sala de correo. Lo que no sabían era que, en menos de 12 horas, su mundo perfectamente ordenado se pondría patas arriba. Subí a mi Honda Civic de 10 años de antigüedad, otro elemento cuidadosamente mantenido de mi disfraz de fracasado, y volví a mi residencia en el sótano. Tenía una videollamada con Tokio en 1 hora para ultimar los detalles de la adquisición y luego una reunión con mis abogados para revisar el comunicado de prensa que sacudiría el mundo de mi familia. Mañana, definitivamente, sería interesante, muy interesante. A la mañana siguiente, amaneció brillante y fresca. Ese tipo de día de invierno donde la luz del sol brilla en la nieve recién caída y todo parece posible. Llegué a Chen Technologies, la empresa de David, a las 8:45 en punto, estacionando mi viejo Honda justo al lado de su Tesla en el área ejecutiva. El guardia de seguridad me miró 2 veces cuando le mostré mi pase de visitante. Señor, esta es el área de estacionamiento ejecutivo, empezó a decir. Revise la lista de visitantes otra vez. Sonreí. Michael Chen, aquí para la reunión de las 9 de la mañana. Sus ojos se abrieron de par en par al verificar mi nombre. Mis disculpas, señor Chen, por favor, adelante. Hoy estaba vestido diferente. Ya no llevaba los jeans desgastados y la sudadera con capucha a los que mi familia estaba acostumbrada. En su lugar, llevaba un traje perfectamente ajustado, de color gris carbón, que costaba más que el salario mensual de David. Es asombroso cómo un cambio de ropa puede alterar las percepciones. El vestíbulo estaba lleno de energía inusual cuando entré, en todas las pantallas, incluido el enorme monitor detrás de la recepción. CNBC transmitía la noticia de última hora. El gigante tecnológico Aurora Core adquiere la startup de seguridad AI Inopsec por $80 millones, un acuerdo que revolucionará la industria. Justo a tiempo, mi teléfono vibró. Mamá estaba llamando. Rechacé la llamada con una sonrisa, viendo cómo llegaban más mensajes. David, papá, Rebecca, incluso parientes lejanos que no me habían hablado en años. De repente estaban muy interesados en contactarme. El ascensor hasta el último piso fue tranquilo. Usé esos momentos para centrarme, recordando todas las noches que trabajé mientras ellos dormían, todas las reuniones familiares donde soporté su condescendencia, todas las veces que me dijeron que estaba desperdiciando mi vida. La sala de juntas quedó en silencio cuando entré. David ya estaba allí, con el rostro pálido mientras miraba su tablet, probablemente leyendo el 100º artículo sobre la adquisición. Nuestro padre, un miembro menor de la junta gracias a la influencia de David, estaba a su lado con una expresión igualmente atónita. Michael, la voz de David se quebró. ¿Qué haces aquí? Antes de que pudiera responder, el señor Harrison, el CEO de Aurora Core, entró con su equipo. Ah, Michael, ahí estás. ¿Comenzamos? La expresión de David fue impagable cuando el señor Harrison me estrechó la mano cálidamente. Todos, dijo Harrison a la sala. Creo que todos conocen a Michael Chen, aunque quizás no como el fundador y CEO de Inopsec. El sistema de seguridad AI de Michael es exactamente lo que Aurora Core estaba buscando y, después de la adquisición de hoy, lo implementaremos en todas nuestras plataformas. Pero, balbuceó David, vive en el sótano de mamá. Harrison levantó una ceja. ¿De verdad? Eso es sorprendente, considerando que posee todo el edificio donde vive su familia. Michael lo compró a través de su compañía de inversiones el año pasado. ¿Verdad, Michael? Asentí, finalmente tomando asiento en la mesa. Así es, también soy dueño de este edificio. Desde hace, miré mi reloj, 20 minutos, parte del acuerdo de adquisición. La sala estalló en caos. David se levantó de un salto, con la silla golpeando el suelo.
Esto es imposible. No es más que un vago del sótano. Un carga. Siéntate, David, dije en voz baja, pero con suficiente autoridad como para que obedeciera automáticamente. Señor Harrison, ¿discutimos los cambios que se implementarán en el próximo trimestre? Durante la siguiente hora, delineé cómo mi sistema de seguridad ahí se integraría en la infraestructura de Aurora Core y, en consecuencia, como Chen Technologies tendría que renovar por completo sus protocolos de seguridad si querían seguir siendo competitivos. David y papá permanecieron en un silencio atónito mientras demostraba exactamente en qué había estado trabajando en ese sótano todos estos años. Cuando la reunión concluyó, Harrison se giró hacia David. Y David, dado que Michael ahora es dueño del edificio y Aurora Core tiene una participación mayoritaria en Chen Technologies, habrá algunos cambios organizativos. Esta tarde programaremos una reunión de transición. Después de que todos salieron de la sala, me quedé con David y papá. De repente, el espacio parecía más pequeño, cargado con 8 años de palabras no dichas. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó papá, su voz apenas un susurro. ¿Habrían escuchado?, respondí. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes realmente preguntó por mi trabajo? No para burlarse, sino de verdad. David se dejó caer en su silla. El puesto en el correo, anoche iba a ofrecerme salario mínimo y sin beneficios. Terminé por él. Sí, lo recuerdo. Una oferta interesante, considerando que el año pasado me pagué un salario de $2 millones. Mi teléfono volvió a vibrar. Mamá llamaba por 20ª vez. Finalmente decidí responder y puse la llamada en altavoz. Michael, exclamó, su voz frenética, debe haber algún error. Las noticias dicen, y Rebecca acaba de llamar llorando por el trabajo de David y la casa. No hay ningún error, mamá, respondí con calma, aunque me estoy mudando del sótano. Compré un ático en el centro el mes pasado. Iba a contarles anoche, pero todos parecían más interesados en discutir mis fracasos. Pero, ¿qué hay de la cena de Navidad? ¿Por qué nos dejaste decir todas esas cosas horribles? Porque quería ver si algo había cambiado, si el éxito era realmente lo único que importaba en esta familia. Claramente, obtuve mi respuesta. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. En los meses siguientes, las cosas cambiaron drásticamente. David fue degradado pero mantuvo su empleo, aunque ahora reporta al CEO que nombré. Papá se retiró, aceptando finalmente que sus sueños de una dinastía empresarial familiar no se habían cumplido como imaginaba. Mamá dejó de preocuparse por lo que pensaban los vecinos, principalmente porque vendimos la casa y los mudamos a un hogar más modesto. Sorprendentemente, fue su elección, ya que dijeron que necesitaban tiempo para reevaluar sus prioridades. Rebecca solicitó el divorcio cuando se dio cuenta de que la trayectoria profesional de David había llegado a su límite. La última vez que supe de ella, estaba intentando salir con un emprendedor tecnológico, esperando encontrar la próxima gran historia de éxito. Buena suerte con eso. Y yo, me mudé a mi ático, aunque mantuve el sótano de su vieja casa antes de venderla. Lo convertí en una incubadora tecnológica para jóvenes emprendedores con grandes sueños, pero sin títulos prestigiosos o las conexiones familiares adecuadas. De vez en cuando, regreso y los mentoreo, recordando mi propio camino. Mamá y papá vienen a cenar una vez al mes. Es incómodo y silencioso, pero están intentando. David envía tarjetas de Navidad, pero prefiere mantener la distancia. Su orgullo quedó bastante herido. Las cosas nunca serán iguales, pero quizás eso no sea tan malo. La lección aquí no es sobre venganza, aunque algunos podrían verlo así. Es sobre entender que el éxito no siempre luce como los demás esperan. A veces, la persona que más subestimas podría ser la que triunfe más allá de tus sueños más salvajes. Mi historia se ha difundido en Silicon Valley, una advertencia sobre juzgar demasiado rápido y asumir demasiado. Hoy en día, cuando doy charlas en conferencias tecnológicas, a menudo termino con un simple consejo: cuidado con a quien llamas inútil. Podría valer más de lo que imaginas. La semana pasada, recibí una invitación para dar el discurso de graduación en la antigua escuela de negocios de David. El tema, el éxito, mirando más allá de la superficie. Acepté con una sonrisa, ya planeando qué decir. Después de todo, tengo una historia que contar. El sótano en mi ático, lo convertí en mi oficina en casa. A veces, tarde por la noche, me siento allí trabajando en nuevos proyectos, y no puedo evitar sonreír ante la ironía. Resulta que ser un habitante del sótano no era tan malo después de todo.